que Él, por supuesto, sigue siempre deseando que todos sus hijos y sus hijas, sin excepción, puedan ser instrumentos santos para la extensión de su reino. Así que es tu propia vida la que cuenta para el Señor, es la vida de cada uno de nosotros, y en tanto la ofrecemos a Él, la dedicamos a Él, nos consagramos a Él, entonces Él efectivamente puede tomar y disponer de nuestra vida para llevar a cabo sus propósitos. Y eso siempre desata bendición en la vida de esos siervos, de esa sierva, pero también en la vida de toda la congregación. Así que es lo que estamos experimentando en este tiempo también. Y bueno, seguiremos avanzando ante todo desafío que tengamos por delante, y de hecho tenemos varios y muchos y algunos importantes. Por lo cual siempre se requiere de parte nuestra una respuesta de fe a Dios y a las cosas de Dios. Dios es alguien que no solo salva, sino que al mismo momento de la salvación se está produciendo un llamado sobre nuestra vida. Un llamado, como recién decíamos, a dedicar nuestra vida y consagrar nuestra vida, a dar cumplimiento a sus propósitos. Ahora, en tanto Dios se revela a nosotros, Dios se revela a tu vida para manifestarte, enseñarte, hacerte saber y hacerte conocer cómo es Él, ¿y quién es Él? Bueno, allí se produce una crisis de incertidumbre y que tenemos que resolver siempre en base a la fe. La fe es vital, es fundamental para el desarrollo de nuestra vida cristiana y para alcanzar los propósitos que Dios tiene. Porque además, en el camino de nuestra vida en Cristo se nos presentan efectivamente ciertas luchas, oposición, vientos contrarios, de todo un poco, ¿no es cierto? Que requiere asistencia de parte de Dios. Dios nunca nos deja desamparados y efectivamente está compartiendo esa asistencia. Pero si yo no tengo fe, no alcanzo a entender lo que Dios me está diciendo para ese momento determinado y específico. Si yo no tengo fe, no alcanzo a ver su provisión y no tomo esas herramientas para hacer frente a esas circunstancias. Si yo no tengo fe, entonces no puedo experimentar la paz que Dios efectivamente quiere levantar en mi corazón y en mi mente, por lo cual seguramente transite con mucha agitación emocional y mental y espiritual esos tiempos de lucha o de prueba y aún de incertidumbre. Así que para todas las cosas se requiere fe. Y por supuesto que para lo que Dios pretende hacer con nosotros como iglesia, se requiere fe, una respuesta de fe a lo que Dios propone. Entonces Dios propone, dice, miren, yo me propongo llevar a cabo esto con ustedes y a través de ustedes y entre ustedes. Y la manera de responder es con fe. Esa es una de las maneras que podemos responder. Y hoy nos vamos a dar cuenta también de la centralidad de la fe y de cómo ella es nuestro ancla y nuestro fundamento frente a todo tiempo y frente a todo momento. Es la que nos abre la victoria frente a circunstancias adversas y la que al mismo tiempo nos permite ver la mano poderosa de Dios y la gloria de Dios siendo derramada y desatada en favor nuestro en otras circunstancias. Así que es vital. Encontramos aquí un buen ejemplo en el libro de Hebreos. Dios había estado siempre buscando hombres y mujeres de fe y de hecho lo sigue haciendo en nuestros días. Por lo cual el título de este mensaje es Se buscan hombres y mujeres de fe. Se buscan hombres y mujeres de fe para llevar a cabo los propósitos de Dios, para ir en pos de alcanzar la visión que Dios nos ha dado, para alcanzar a completar el mandato y la tarea que el Señor nos ha encomendado. En definitiva, para todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo. Hebreos 11, desde el 32 en adelante, dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Dice el autor a los hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo el contexto del capítulo 11 del libro de Hebreos está hablando acerca de la fe y de las personas que respondieron a Dios con fe en cada uno de los casos. Y estos son algunas de las pocas menciones que hay, pero usted lo puede leer en todos los versículos que anteceden, todas las menciones que él está haciendo, incluso a Abraham, a Moisés y a tantos otros que estuvieron respondiendo por fe en momentos determinados. ¿Qué es lo que se destaca aquí? La fe de cada uno de esos siervos y siervas de Dios. La fe que era requerida para poder permitir a Dios llevar a cabo todo lo que después de menciona. Porque toda vez que está hablando de que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y aún hicieron huir a ejércitos extranjeros, no está diciendo que ellos lo hicieron, está diciendo que Dios lo hizo, pero que ellos lo pudieron ver la mano de Dios obrando a favor de ellos porque ellos creyeron en Dios, creyeron en su poder, creyeron en su soberanía y entonces pudieron ver cómo Dios llevaba a cabo efectivamente cada una de esas cosas. Así que fueron victoriosos en cada una de estas circunstancias. Pero aún así, esa misma fe permitió obrar a Dios en esas circunstancias difíciles que mencionábamos. Fíjese que no está diciendo, porque ellos tuvieron fe, vivieron como en una burbuja o en un castillo en la cima de un monte, apartado de todo mal, de toda dificultad, vivieron siempre feliz. No dice eso. Dice que además, por supuesto, experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados y todo lo que continúa diciendo, lo cual está indicando tiempos de lucha, de adversidad, de dificultad, por causa de Cristo. Pero que por la fe que ellos sostuvieron en Dios, aún en esas circunstancias, Dios se glorificó en ellos. Así que, si bien les tocó también pasar esto, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Dice, no sus mejores esfuerzos, sino mediante la fe. Aunque esa actitud de vida no fue suficiente para recibir, como dice acá, lo prometido, para que no haya confusión, se está refiriendo a la venida de Cristo y a Cristo mismo, ¿no es cierto? Que iba a venir varios siglos después. Y por eso dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Quiénes eran nosotros? Los contemporáneos de supuestamente Pablo escribiendo a los hebreos, y que entonces sí, ya se había abierto el tiempo de Cristo, ¿no es cierto? El tiempo de lo que sería el Nuevo Testamento, del nuevo pacto de Dios con los hombres. Así que se refiere solo a ellos también. Pero todos aquellos, como toda la gente de los personajes del Nuevo Testamento que se vieron sostenidos por esa fe, sobre cada uno de ellos también Dios se glorificó y obró de esta manera. Si venimos a nuestro tiempo, encontramos que en las iglesias de hoy y de siempre, seguro también de aquel tiempo, podríamos encontrar algunos grupos de personas y de creyentes que parecen estar más inclinados a determinado tipo de respuesta y que en todo caso la fe
no es tal, sino que primero tienen que producirse algunas circunstancias o hechos previos para que alguien diga, ahora creo. Y en realidad el cristiano no debe decir nunca, ahora creo. El cristiano, usted y yo estamos llamados a decir siempre, creo en el Señor Jesucristo, creo en mi Dios. No importa lo que yo vea alrededor, no importa lo que pueda pensar, no importa cómo me pueda sentir, creo en Dios. Porque Él es seguro, porque Él es fiel, porque es el mismo, no cambia, hoy, ayer y por los siglos. Así que mi fe nunca debe estar fundamentada y sostenida por mis pensamientos racionales, ni por mis emociones, ni por lo que pueda ver, sino que está sostenida por aquel mismo que es el autor y consumador de esa fe, que es Cristo Jesús. Así que la fe es allí y es previa, es primera, es prioritaria por sobre todo lo demás. Déjeme tratar de explicarle un poquito más. Podemos encontrar personas, aún entre los creyentes, que son y están más determinados a lo que piensan. En el grupo de personas están los que piensan. Estos que piensan y que anteponen su pensamiento a la fe, por supuesto que están limitados a lo entendible. Y entonces, como el ser humano tiene una mente finita y su racionalidad tiene límites, pues entonces pueden tener fe solo si primero lo entienden, lo cual entonces queda su fe restringida a un ámbito muy pequeño. Y nuestro Dios, por supuesto que trasciende nuestra capacidad mental y lo que podamos entender, está mucho más allá y efectivamente obra mucho más allá de si yo lo entiendo o no. Así que no puede quedar tan reducida mi fe a ver si primero yo lo entiendo o no. Ahora lo entiendo, entonces creo. Nunca debe ser así en la vida de un creyente. Así que no hay que limitarse a lo entendible, a lo que se puede razonar y comprender, porque muchas veces Dios obra de maneras irracionales, de maneras no entendibles por el ser humano. Y entonces quedaríamos al costado de la posibilidad de que Él nos bendiga de la manera en que nos quisiera bendecir. Insisto con este ejemplo porque me viene rápidamente entonces. Alguien tenía lepra, una persona muy importante. Fueron a consultar de parte de él también a Dios cómo debía ser para ser limpio. Y Dios respondió a través de su siervo y le dijo, mira, te tenés que tirar 7 veces en el río Jordán. Y él no lo iba a entender de esa manera y estaba rechazando la posibilidad de creer en que podría ser limpio. Pero efectivamente entonces Dios lo limpió porque por algunas circunstancias lo llevó a cabo igual, aunque no lo entendía. Pero si él no lo hubiese llevado a cabo y si hubiese quedado limitado a su entendimiento y su comprensión de lo que Dios estaba queriendo pedir, no lo iba a hacer. Así que, si no se puede explicar, dicen estos, no lo creo. Por tanto, no es posible. Es una mente más científica, ¿no es cierto? Una mente muy analítica, muy racional, muy minuciosa. El extremo de esto es cero sentimiento, solo raciocinio, no hay sentimiento. Y cuando no hay sentimiento, no hay emoción, entonces hay solamente dureza, hay impiedad y aún legalismo. Entonces se aplica de esa manera. Y lo peor es que frente a los milagros y sanidades que la Biblia nos enseña o que hoy podríamos estar siendo testigos de ellos, siempre estas personas buscan explicaciones racionales o naturales. No, eso pasó porque era una cuestión psicológica. No, esto pasó porque justo se dieron estas circunstancias en la atmósfera y no sé qué. Y siempre se busca dar una explicación lógica, humana, racional a aquello que es milagroso o sobrenatural. Están además de los que piensan, que no está mal pensar, ¿no es cierto? Pero están también aparte de los que piensan o piensan solamente para después ver si van a tener fe o no, creer o no, están los que sienten. Estos son obviamente los más sentimentales, pero por ser sentimentales, si son solo los que sienten, están limitados por la inestabilidad sentimental y aún por el emocionalismo.
Y como sabemos, los sentimientos y las emociones tienen y presentan sus vaivenes, sus altibajos. Y entonces si yo me voy a guiar solo por eso, o mi fe va a estar fundamentada ahí en lo que siento, entonces va a estar expuesta a lo mismo. Inseguridad, incertidumbre, dudas. No hay creyente que pudiera decir, si lo siento, lo creo. Si siento así, entonces es posible. No, así no habla la Biblia, que una persona responde en fe a Dios y a las cosas de Dios. En muchos casos se escuchan expresiones como, siento que Dios me dice. Eso es un peligro, un enorme peligro. No debiera haber creyente que se dejara llevar solamente por sus sentimientos o por sus emociones. Y mucho menos tratar de aplicar eso a la vida de otros creyentes. Imagínese alguien que dijera, no siento orar, no siento ir a alabar a Dios al culto, no siento ir a visitar. Bueno, nuestra vida cristiana no está basada ni fundamentada en esto. ¿Cuáles son los peligros si solo caemos en esta esfera de las emociones en la vida de un cristiano? El peligro es buscar explicación bíblica a lo que sentimos. Es decir, primero sentimos y después queremos que la Biblia diga que eso está bien. Y tratamos de justificarlo y de darle validez a lo que sentimos o a las experiencias que tenemos, aún en lo espiritual. Y entonces vamos a la Biblia a tratar de que éstas hablen de que eso era correcto. Así que cuidado con las experiencias sensoriales o emocionales o tratar de buscar experimentar a Dios y a las cosas espirituales, pero solo desde el aspecto sentimental. Cuidado. Cuidado con el manejo o la manipulación emocional en los cultos o en las reuniones o en donde fuere. Cuidado porque hay peligro de adoptar formas, prácticas o avalar experiencias emocionales sin suficiente evaluación ni respaldo bíblico. El extremo, en este caso, es de la irracionalidad, por supuesto, el que no exista cero razón. En el primero había cero sentimiento, ahora acá hay cero razón. Se desecha la verdad, no se tiene muy en cuenta. O se trata de que la verdad justifique mis emociones o mis experiencias. La Biblia dice claramente que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es decir, le faltó racionalidad, le faltó un análisis correcto, equilibrado. Así que como vemos hasta aquí, no se trata de desechar las emociones, ni tampoco desechar el pensamiento y el análisis. Lo que estamos diciendo es, mi fe no puede estar basada en eso, ni debe estar posteriormente a esto. No es que si lo entiendo se me genera fe, y si lo siento y me siento bien, se me genera fe y creo a Dios. Es previo. La fe viene antes de todo esto. La fe viene en creer a Dios porque Él lo dijo. Y es fiel, y es absoluto. Y cumple sus palabras y sus promesas. Creo en Él porque lo conozco. Creo en Él porque es bueno. Así que la fe viene allí. Por lo tanto, están los que piensan, los que sienten y finalmente están los que creen, los que creemos. Así que los pensamientos y los sentimientos no deben ordenar ni dominar la fe. Por el contrario, es la fe la que ordena, guíe, dirige, controla, influencia mis sentimientos y mis emociones y mis pensamientos. Así que esta es la manera correcta de desarrollar nuestra vida y nuestra vida de fe y responder a Dios con la fe que Él nos está pidiendo. Él está buscando hombres y mujeres de fe. No solo que piensen, no solo que tengan sentimientos, emociones, está bien, sino más allá de esto, personas, hombres y mujeres que tengan fe. El raciocinio y la emocionalidad me mantienen a mí en el plano de lo natural y de lo posible, limitadamente posible. Cuando usted antepone la fe, entonces la fe le coloca a usted ahora
en el nivel espiritual, en la dimensión espiritual. Lo elevó de la dimensión natural y humana y lo elevó hacia la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es la dimensión de lo sobrenatural. La dimensión espiritual es la dimensión de lo imposible. La dimensión espiritual es la dimensión de lo milagroso. Que no hace falta primero tener que explicarlo para poder creer que va a ser así o será así o es así. Si uno se mantiene en este plano de lo natural y humano, nunca puede percibir completamente las cosas de Dios. Nunca puede percibir perfectamente y conocer en profundidad cómo es Dios. Nunca puede estar experimentando el cuidado de Dios, el poder de Dios obrando en mi propia vida y en la vida de los demás. ¿Por qué? Y porque si yo estoy solo en el plano de lo natural, voy a creer solo si veo primero, voy a creer si lo entiendo primero y voy a responder en obediencia a no o no según esto. Si me siento bien, entonces puede ser que ande por aquí. ¿Cómo puede ser? Por eso nuestra vida está llamada a un plano superior y trascendente, que es la dimensión espiritual, es la dimensión de la fe. Entonces, cuando usted comienza a vivir por fe y en fe, su fe ordena sus pensamientos. Y la verdad que esto es medio loco, pero mi Dios es tan loco que es capaz de hacerlo así. Los que tuvieron fe pudieron ver aún aquello que les parecía imposible ver. Fácil de explicar. Alguien era ciego, acudió a Jesús pidiendo sanidad y Jesús lo sana y le devuelve la vista. Y el pasaje dice que Jesús le dijo, por tu fe. ¿Por qué vio? Por su fe. ¿Y cómo podemos ver nosotros espiritualmente? Por tu fe. Si no es por fe, nuestra visión espiritual está cegada. No vemos espiritualmente si no hay fe. Entonces no andamos en la esfera espiritual ni en las cosas del Espíritu de Dios. No lo alcanzamos a percibir, ni a detectar, ni a reconocer dónde está. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? Este domingo decíamos de cuántos cristianos deben estar acudiendo a los cultos en cualquier lugar del mundo. Y aún habiendo evidencias del obrar de Dios, de la presencia de Dios, del mover de Dios, del poder de Dios, de los milagros de Dios, de las maravillas de Dios, no lo ven. No lo ven. No pasa nada. Y así. El que tiene fe ve a Dios. El que tiene fe ve a Dios obrando. El que tiene fe puede darse cuenta cuando hay un milagro de Dios, cuando hay una sanidad de Dios, cuando está pasando algo extraordinario. Algo más allá de lo posible humanamente hablando. Solo Dios lo puede hacer. Porque solo para Dios no hay nada imposible. Así que ese es el llamado de Dios. Buscar hombres y mujeres de fe que se muevan en esta esfera y en esta dimensión. Cuando hay fe, yo puedo oír cosas que ningún oído oyó. De igual manera, un sordo se acercó a Jesús, éste puso sus dedos en sus oídos y a partir de ese momento el sordo oye lo que nunca había oído hasta allí. Y dice el pasaje claramente que fue por la fe de esa persona. Tu fe te va a permitir oír cosas que nunca has oído hasta aquí de parte de Dios para tu vida. Él te las va a revelar, pero son del Espíritu de Dios.
Si yo no estoy en la esfera espiritual de la fe, ¿cómo pretendo oír y además cómo pretendo entender lo que Él me está diciendo? Bueno, algunos cristianos parece que andamos como a ciegas, ¿no es cierto? La vida cristiana vamos viendo más o menos, pero no hay necesidad de ello. Dios dijo que por la fe usted puede ver, por la fe usted puede oír, por la fe usted puede ver el poder de Dios y la presencia de Dios a su lado en todo momento y en toda circunstancia. Y gozarse en ello. Por fe, usted sabe que así como le pasó a estos personajes que han sido leídos en Hebreos, Dios puede obrar lo mismo en usted y de hecho lo hace. Pero que también por fe, cuando esté en momentos de dificultad, de aprietos, Dios se va a glorificar en su vida. Dios se va a glorificar en su fe. Nunca va a ser defraudado, nunca vas a ser abandonado por el Señor. ¿Y acaso es eso lo que dice la palabra? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. La persona que le ama es una persona de fe. O sea, la persona de fe, Dios tiene preparadas algunas cosas espirituales fuertes, poderosas. No para vanagloriarnos, no para creernos superiores a otros creyentes, a otros cristianos, sino para vivir la vida cristiana como la debemos vivir. El ser cristiano, el tener la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, esta salvación que Él nos regaló, no es solo como un retoque de pintura y un embellecimiento externo, ¿no? Y el cambio de algunas cositas. Es profundo, es completo, es de muerte a vida. Y es llevarnos a esta posición, a esta dimensión, por lo cual ya no es necesario que andemos solo por vista, tenemos que andar por fe. Entonces, cuando hay fe, Dios lleva a cabo sus propósitos y su voluntad, y luego que sucedió el milagro y nuestros ojos no han visto, excelente, nunca se me hubiese imaginado. Excelente, nunca había oído tal cosa. Y era la manera en que Jesús también asombraba y maravillaba a las personas de su época cuando hacía los milagros, las sanidades. Se siguen buscando hombres y mujeres de fe que puedan creer a Dios más allá de la locura que pueda parecer lo que Él está proponiendo. Dios está buscando hombres y mujeres de fe que puedan creer en Él para decir, efectivamente yo voy a tener una vida diferente. Hombres y mujeres de fe que crean en Dios y sepan que Él obra con poder y digan, mi matrimonio va a ser restaurado. Hombres y mujeres de fe que digan, no tengo temor a esta enfermedad, mi Dios me va a traer sanidad. No, pero los médicos dijeron, ya sé lo que dijeron, yo creo en Dios mucho más que en los médicos. La fe te lleva a esta dimensión. Lo racional y lo emocional te trae a esta dimensión y más abajo también. Así que seamos de estos hombres y mujeres, que así como estos que han sido mencionados, y podría ser más extensiva la lista, respondamos con fe a las cosas de Dios y a Dios mismo. Ese es el llamado. No se requieren solamente personas que estén dispuestas a hacer algo. No. Estamos requiriendo hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. No importa las circunstancias, van a creer en Dios. No importa si se parece poner en peligro lo que Dios reveló y dijo, sigo creyendo en Dios. Él lo hará. No importa lo que yo vea o a mí me parezca o yo entienda. Mi Dios lo dijo, así será. Esos son los que van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Esos son los que pueden percibir a Dios en cada momento, en sus propias casas, en el trabajo, en la facultad, en la calle y claro también toda vez que se reúne el pueblo de Dios, en los cultos o en los encuentros.
tenemos visión espiritual. Dios es espíritu, podemos ver que Él está. Ver, dije, no sentir. No entender. Si viene primero por la fe, vas a sentir lo que es verdaderamente del Espíritu de Dios. ¿Y qué siento? Paz, gozo, alegría, paciencia, fortaleza, sostén, seguridad. Entonces ahora mis pensamientos que dudaban, no, ahora mis pensamientos se aquietaron. ¿Por qué? Porque tengo paz en mi corazón, porque siento esa fortaleza que viene del Espíritu de Dios, siento que Él está conmigo, siento que Él me está cuidando, siento que Él está haciendo la obra en mi vida. Entonces mis pensamientos se aquietan. Él lo hará. Bueno, seamos bendecidos por la palabra del Señor en esta noche también, y nuestras vidas pueden seguir creciendo y avanzando también en este aspecto que es central, es nuestra fe. Es saber en qué nivel o en qué dimensión nos estamos moviendo. Señor, que tu bendición nos alcance también en esta noche, a toda tu iglesia, no solo los que estamos aquí reunidos ahora, y nos ayude, Señor, a poder crecer en la fe, en la confianza en ti. Señor, que alcancemos a que efectivamente sea incondicional, es decir, que no dependa de las condiciones ni de las circunstancias, que tampoco dependa si lo entendemos o no, si es comprensible o no para creerlo. Y tampoco, Señor, si lo sentimos o se nos pone la piel de gallina o alguna cosa sensorial pareciera determinar si vamos a creer o no. Nuestra confianza está en ti, Señor. Y por supuesto queremos que esta fe guíe cada vez más nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, Señor, para tenerlos sujetos a la guía y a la influencia del Espíritu Santo. A ti, Señor, sea toda gloria y toda honra y todo honor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Ya.